Buenas noches a todos. Hoy tengo el gran honor de estar aquí y de presentarles a dos personas que son muy especiales para mí. Para mí es un gran honor que Sei nos haya escrito, especialmente en esta época donde nos sentimos muy cerca a Shem y donde celebramos con nuestras familias y entendemos que los milagros vienen de arriba y que es una tradición demasiado bonita y especial que podemos compartir en familia. Y antes de empezar, quería acordarles que detrás de una luz y de la luz siempre hay una oscuridad y que está en nosotros mismos el poder y la decisión de ver cómo lo vemos. Y acordarles también que lo primero que Dios creó fue la luz y la oscuridad, lo primero, la creación de este mundo. Y me parece muy impresionante cómo la luz automático se refleja mucho en la fe, en la esperanza, en las oportunidades y en cosas positivas, pero el poder de nosotros está en la decisión de cómo lo deseamos ver. Entonces hoy tengo el gran honor y placer de estar con dos personas que para mí son un milagro de vida y el poder escuchar sus testimonios nos dan una gran enseñanza de cómo podemos apreciar la vida y ver siempre y escoger siempre el camino de la luz. Y también decirles a todos Axamea, de verdad es un honor estar con ustedes. No es lo mismo hablar con un público grande y externo a que con la comunidad. Entonces estamos muy agradecidos de esta oportunidad. Gracias a SEI por esto. Y quiero empezar presentándoles a dos personas, Natalie Peso y Ronit, que yo he tenido el placer de conocerlas de una perspectiva muy íntima, trabajando en varios proyectos con ellas. Y quería ahora que todo el resto de la comunidad pueda tomarse un ratito de su tiempo para conocer estos testimonios que son milagros de vida. Entonces, para empezar, quisiera preguntarte a ti, Natalie, que nos cuentes un poquito, bueno, bienvenida, y que nos cuentes un poquito cómo era tu vida antes, cómo era tu vida cuando naciste, antes de lo que te pasó, y ya más adelante vamos a saber mejor qué fue lo que te pasó. Que ante todo, Haxamea a todos. Y gracias por la oportunidad de estar aquí hablándoles hoy. Eh, bueno, contándote un poquito de cómo era mi vida antes de lo que me pasó. Siempre es interesante cuando me preguntan cómo era tu vida antes de tener esta discapacidad, porque realmente fue una fecha, un día que para muchos es insignificante y que para mí también lo era, pero ese día marcó un antes y un después en mi vida. Siempre que uno pasa por una situación, digamos, difícil o traumática, siempre empezamos a comparar cómo era nuestra vida antes de ese acontecimiento y cómo el después siempre va a estar marcado por eso que nos pasó. Para los que me conocen o para los que no me conocen, mi vida antes era bastante normal, entre comillas, ¿no? Era una pelada como cualquier otra. Y lo único que me hacía un poquito distinta era el hecho que nací con una condición que se llama distrofia muscular. Esa condición hacía que mis músculos no fueran lo suficientemente fuertes para que mis piernas soportaran el peso de mi cuerpo. Entonces, a medida que iba creciendo, cada vez me hacía más pesado, obviamente, porque iba creciendo, y me hacía más difícil caminar porque mi cuerpo era más pesado para mis piernas. Entonces, por eso, utilizaba como una especie de scooter o silla eléctrica que me permitía moverme de un lugar a otro. Pero aparte de eso, realmente podía hacer lo mismo que cualquier otra persona, ¿no? Podía mover mis brazos, podía mover mis piernas, podía respirar sin un ventilador, en fin, podía hacer todo lo que yo quería sin tener que pedir ayuda. Incluso para las personas que se acuerdan de mí cuando era chiquita, saben que era una persona sumamente activa, hasta participaba en festivales como Kineret, o sea, bailes, festivales de danza, o sea, hasta con mi silla, pero yo estaba en todo, ¿no? Yo siempre digo que la experiencia de tener una discapacidad es algo muy subjetivo y personal, porque en mi caso yo antes no me consideraba una persona con discapacidad, yo no sentía que era una persona con discapacidad porque sentía que no me veía diferente, que no me veía distinta a las demás personas y que también podía hacer todo lo que las demás personas hacían. Ahora, a diferencia de antes, hoy en día tengo una discapacidad que se conoce como una lesión medular.
Obviamente es una discapacidad bastante invisible y tal vez un poco impactante para las personas que no me conocen, ¿no? Pero ¿qué significa una lesión medular? Significa que realmente mi cuerpo está paralizado y no puedo mover o sentir nada por debajo del nivel de mis hombros. Ahora, han pasado 11 años desde ese momento, desde que me pasó esa condición, y es cierto que es una discapacidad bastante compleja, pero siento que he logrado hacer mi vida y hacer muchas cosas que me hacen sentir orgullosas. Porque al final yo creo que si tenemos salud y le ponemos ganas a lo que nos gusta, creo que podemos conseguir todo lo que nos proponemos. Pero eso es un poquito de cómo era mi vida antes de lo que me pasó. Buenísimo, súper, súper importante lo que nos contaste porque, como tú dices, mucha gente te conocía porque te veía y súper activa en todo también aparte. Tú nunca decías no, siempre estabas ahí presente. Y fue como algo que de la nada pasó y simplemente la gente no, o no entendió o pensó algunas cosas y empezaron a asumir lo que nos pasa muchas veces a la gente que no conoce lo suficiente. Pero es importante conocer tu vida de antes. Así que gracias por compartirla. Y ahorita me gustaría preguntarle a Ronit también. Y cuando digo y hablo de cómo era tu vida antes de, van a entender más adelante por qué hago esta pregunta de esta manera. Entonces, Ronit, cuéntanos un poquito sobre también cómo era tu vida antes de lo que te pasó. Bueno, antes que nada, Hanukkah Sameach a todas. Estoy muy contenta de poder estar aquí. Les agradezco profundamente a Sei, a Sabrina y a Natalie por esta oportunidad. Estoy segura que va a ser un día especial para todas y que nuestra historia, ojalá que logre de alguna forma positiva causar pues un cambio o una necesidad, lo que tengan en su vida y que lo puedan aplicar. Bueno, yo la verdad es que me consideraba una persona normal, como dijo Natalie, tuve una vida normal. Estoy casada con 4 hijos. Antes de enfermarme era una persona súper independiente. Respetaba Shabbat, fiestas, kashrut, siempre me gustó la religión y me consideré una persona con fe, pero pienso que a veces el decir tengo fe es más sencillo de lo que en verdad es. No pienso que uno tiene que vivir una experiencia fuerte o fea para como que decir que uno tiene a lo mejor una capacidad diferente de ver las cosas, pero sí creo que cuando vives una experiencia difícil, tu fe se pone a prueba. Y al ponerla a prueba, pienso que nos vemos como, digamos que retados de una forma diferente y que en ese momento sí viene la pregunta real de decir, bueno, vamos a ver hasta dónde llega realmente mi fe. ¿Te cuento cómo cuando me enfermé o seguimos así? No, todavía. Dale. Esto está perfecto, perfecto. Em, y como dije antes, ahorita esto es un poquito para conocer su vida antes de. ¿Y por qué digo antes de? Porque lastimosamente uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y hay una frase que a mí me fascina usar, que en verdad es una palabra, que todo el mundo que me conoce sabe que lo uso siempre, que se dice YOLO, You Only Live Once. Y así es la vida viene solo una vez, los milagros solo pasan una vez, y por eso es que hay que aprovechar la vida al máximo. Y yo siempre trato de pensar en que la vida es como que Hashem nos puso una pantalla y nos dio la oportunidad de tener el control de nuestra vida en la mano, y nosotros nos sentamos a ver la pantalla de nuestra vida y vamos apretando los canales y simplemente los canales van pasando y muy pocas veces tenemos la oportunidad de sentarnos en nuestra silla a poner pausa y ver lo que tenemos enfrente, agradecer y apreciar las cosas. Y ahorita que vamos a entender un poquito mejor sobre la historia de Natalie y Ronit, como dije antes, que son 2 testimonios de milagros en nuestra comunidad, quisiera que piensen que la vida es corta. Lastimosamente uno empieza a apreciar las cosas cuando uno no las tiene, y ahorita en esta época de Hanukkah, acordarse el potencial de lo que tiene la luz
y cómo la luz es un camino de fe, es un camino de esperanza, es un camino de oportunidad. Entonces, ahorita sí me gustaría preguntarles, entendiendo todo esto, Natalie, que nos cuentes un poquito tu vida después de lo que te pasó y qué fue lo que te pasó. Ok. Creo que igual es importante empezar contando la historia de cómo llegué, ¿no? A quedar en esta condición. Eh, Porque posiblemente muchas personas se estén preguntando qué le pasó a ella. Y realmente porque yo soy una persona que no me gusta hablar mucho sobre lo que me pasó. No es que no me gusta hablar, sino que no estaba acostumbrada a hacerlo. Simplemente pasó y como que nunca me di la oportunidad de contar muy bien. Y he escuchado muchísimas versiones de mi historia, desde algunas chistosas, como por ejemplo un amigo una vez me dijo que él había escuchado que yo estaba en esta condición porque me había caído de un caballo, ¿ok? Y me dijo, ¿y qué? Ah, yo escuché, tú te caíste de un caballo y por eso estás así. Yo como que, bueno, la verdad es que ni siquiera he montado caballo, me da miedo, o sea, no, yo no, pero nada, nada que ver. No, esa no es la verdadera razón. Y de este tipo de historias fantásticas también me han dicho, dice, ah, sí, yo escucho que tuviste un accidente de carro. Y aunque a veces creo que ese tipo de explicaciones serían mucho más sencillas, porque las personas las entenderían de manera más fácil, y digo, bueno, ya tuvo un accidente de carro, ya, por eso quedó así, ¿no? Pero tampoco fue mi caso. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Cuál es la verdadera historia? Yo creo que para poder responder esto tenemos que echar el tiempo un poquito para atrás. Bueno, les conté que mi vida era bastante normal. Eh, Simplemente tenía la condición que les dije que había nacido con una debilidad muscular, pero cuando llegó la adolescencia, las cosas se comenzaron a complicar un poco. Ustedes saben que en esa época nuestro cuerpo empieza a cambiar y debido a mi debilidad muscular, los músculos de mi espalda tampoco eran lo suficientemente fuertes para soportar mi columna, por lo tanto desarrollé una escoliosis. Mi espalda se torció completamente en forma de S. Y eso pasó muy, muy rápido. De hecho, no nos dio mucho tiempo de entender lo que estaba pasando. Y cuando fuimos a los doctores, tenía una escoliosis en un grado casi 90 grados. Y los doctores me dijeron, dije, Natalie, realmente la única opción que tienes es operarte porque se van a comenzar a comprimir tus pulmones y te va a costar cada vez más respirar. Entonces decidimos hacer la operación. Yo siempre digo que uno siempre trata de que las cosas salgan perfecto y nosotros y mi familia incluso buscamos el mejor doctor, el mejor lugar, decidimos ir a Estados Unidos, siempre como tratando de asegurarnos de que las cosas iban a salir completamente bien. Lamentablemente, bueno, la operación sí salió bien, sí pudimos corregir la desviación, pero la noche después de la operación hubo cierta negligencia médica. Yo tuve una hemorragia que los doctores no captaron a tiempo y a la mañana siguiente, cuando ya se despertaron y vinieron a hacer los chequeos que normalmente se hacen cuando operan a alguien de la columna, se dieron cuenta que me tocaban y mi cuerpo no reaccionaba. Me decían, Natalie, tú sientes aquí, Natalie, puedes mover esto, y yo realmente no podía ni moverme ni sentir. Y se dieron cuenta que ya mi médula había sufrido un infarto. La médula es lo que conecta tu cerebro con el resto de tu cuerpo. Y cuando tú tienes una lesión en la médula, dependiendo del nivel en donde tengas la lesión, dejas de tener conexión. En mi caso, yo tuve la lesión sumamente alta, en el nivel de mi cuello. Por lo tanto, ya no puedo mover o sentir nada por debajo de mi cuello. Y como ya era bastante tarde y habían pasado bastantes horas desde que sucedió la hemorragia, ya no podían hacer nada. Y no podían ni que volverme a entrar al quirófano y revertir el daño. Eh, entonces, es cierto que en verdad es una discapacidad bastante compleja, eh, y puede sonar súper grave que uno no pueda moverse ni sentir, pero siempre digo que han pasado muchísimos años, ya han pasado 11 años y yo he aprendido a crear mi vida a partir de mis capacidades y sabiendo cuáles son las cosas que sí puedo hacer y las cosas que no puedo hacer. Y yo siempre digo que gracias a la tecnología eh, puedo usar mi celular, puedo comunicarme, usar la computadora, estudiar, que para mí era lo más importante, graduarme, tener una carrera, eh, sentirme útil y sentirme feliz y orgullosa de la persona que soy hoy en día. Eh, pero siempre yo me pregunto, ¿por qué a veces hay personas que con un diagnóstico como este, por ejemplo, deciden no seguir adelante
o como que no le ponen el esfuerzo, las ganas y deciden rendirse. Y por el contrario, porque hay otras personas que sí deciden salir adelante. Yo creo que depende mucho de la actitud con la que veamos la vida y también del apoyo que tengamos. Y yo creo que es una decisión, y siempre pongo énfasis en la palabra decisión, porque uno puede tomar la decisión. Por ejemplo, en mi caso, yo desde el primer día, bueno, no del primer día, pero desde que escuchamos la palabra de los doctores y nos dijeron, por ejemplo, que no iba a volver a recuperar nada, porque te lo dicen así. A veces los doctores tienen como que esta característica que son un poco fríos, pero yo entiendo que están así porque obviamente ellos tienen que ver muchísimos casos diarios y tienen que ser de esa manera porque si no se afectarían por cada cosa que suceda a sus pacientes. Pero ellos te lo dicen así. Bueno, esta es tu condición y de aquí en adelante vas a quedarte de esta manera. Uno se queda como que, ok, ¿ahora qué hago, no? Y yo en ese momento, en verdad, sabía que tenía dos opciones. Uno era deprimirme, ¿no? Y echarme a morir, como a veces yo digo, simbólicamente. O por el otro lado, decidir salir adelante. Y también sabía que, dependiendo de la decisión que yo tomara, así mismo, mi familia iba a reaccionar. Si yo decidía salir adelante y ponerle fuerzas, todos íbamos a ponerle fuerzas y todos íbamos a poder salir de esa situación. Y eso fue lo que hice, ¿no? Y muchas personas me dicen que nada, y bueno, tú eres una persona sumamente resiliente, ¿no? Yo en verdad no conocía la palabra, no sabía para nada qué significaba la resiliencia hasta que estudié psicología. Pero me di cuenta que existía esta palabrita que es esta capacidad que tenemos todos los seres humanos. Y cuando digo todos los seres humanos, creo que todos tenemos esta capacidad de sobrellevar cualquier situación difícil. Lo único que no nos damos cuenta de lo fuerte que somos hasta que tal vez ser fuerte es la única opción. Entonces, escuché una vez una metáfora que me gustaría compartirla, porque creo que ilustra este potencial que tenemos todos los seres humanos cuando pasamos por una situación difícil. Todos saben lo que es un pantano. Un pantano, imagínate que tú estás del lado de un pantano, ¿no? Y del otro lado del pantano está esta vida que siempre quisiste tener, ¿no? Pero la única forma de llegar al otro lado del pantano es poder atravesar ese pantano. Pero sabemos que el pantano es un lugar sumamente feo, es sumamente oscuro, está lleno de cocodrilos, animales salvajes, tú no sabes lo que te puedes encontrar, es sumamente estrecho, nadie quiere pasar por ese pantano, pero sabemos que no es fácil atravesarlo, pero que tienes que hacerlo, porque sabes que al otro lado del pantano está esta vida que siempre quisiste tener. Entonces, ¿sabes qué? Decides atravesarlo, y a medida que lo vas atravesando, te vas también enfrentándote con diversos obstáculos y desafíos. Pero cuando logras atravesar el pantano y obtener la vida que siempre quisiste tener, te das cuenta que ya no eres la misma persona que estaba antes, detrás del pantano. Y ahora que eres una persona mucho más fuerte, una persona más valiente, una persona más resiliente. Entonces, la próxima vez que te vas a enfrentar a un pantano, que en esta metáfora obviamente representa cualquier situación difícil, vas a estar mejor preparado para enfrentarla. Entonces, con esta metáfora realmente se parece mucho a mi vida. Obviamente, al pasar por una situación difícil, yo tuve que poner a prueba realmente todas mis capacidades y todas mis habilidades. Pero al pasar por esa situación difícil también me fortalecí. Entonces, yo al principio me preguntaba, ¿sabes qué? ¿Será que tú puedes volver a recuperar tu vida? ¿Será que tú puedes volver a salir adelante? ¿Puedes volver a sonreír? Y realmente no estaba segura cómo iba a ser mi futuro, teniendo en cuenta que jamás había conocido una persona que tuviese esta discapacidad, ni tampoco la había visto crecer ni nada. Pero me di cuenta que con los años y con el tiempo me sentía cada vez más confiada de que iba a poder recuperar mi vida y también me sentía cada vez más fuerte emocionalmente. Entonces, para mí ser resiliente no significa poder solamente sobrepasar una situación difícil, sino que es cuando realmente nos fortalecemos y somos mejores a partir de una situación difícil, a partir de cualquier situación difícil que podemos enfrentar en nuestra vida. Sí, bueno, una gran enseñanza, en verdad. Lo dijiste súper claro, dijiste varias cosas y muchas veces nosotros tendemos a imaginarnos o asumir cosas que no conocemos por lo que vemos con nuestros ojos y hay veces detrás de lo que vemos hay mucha más historia, hay mucho más por conocer. Y yo soy fiel creyente en que Hashem le pone obstáculos casi imposibles a personas que está seguro que les pueden superar. Y es por eso que ustedes son un gran ejemplo para la sociedad. Tú hablas de cómo para ti el recuperar tu vida y el ser feliz, cuando otras personas pueden tener la movilidad física
y están pasando por momentos que pensamos que son difíciles. Entonces es como una gran enseñanza que te hace enfocarte en, wow, ok, esto es lo que tengo, esto es lo que tengo que apreciar. Y mis obstáculos también son importantes y los tengo que sobrepasar, pero cada uno vive a su momento, a su etapa y con el poder de decisión, que es algo que Hashem nos entregó desde que éramos chiquitos. Tenemos el poder de decidir cómo queremos vivir con nuestra vida. Así que gracias un millón por compartir y es impresionante, Nat, porque yo me acuerdo en la escuela y siempre pasa que a Natalie la conocíamos y la veíamos en la escuela caminando con la andadera y de la nada en el carrito y después con tubos y uno automático dice, wow, Natalie, de verdad que algo le pasó y no sé qué le pasó. Entonces uno siempre como que asume por lo que ve y muchas veces por miedo a no querer herir o enfrentar O la no situación querer preguntar. no preguntamos y no conocemos suficiente, que es algo que yo también trato de enseñar siempre, que al final nos tenemos que conocer como somos realmente y no por lo que vemos. Entonces, gracias por enseñarnos ese mensaje que los obstáculos los tenemos todos y que uno tiene el poder de decidir cómo enfrentarlos. Siempre también enfocándonos en que al final, después de toda oscuridad, hay una luz que brilla siempre. Entonces, gracias, Nat. Y ahorita nos toca escuchar también a Ronit, que nos cuente un poquito, Ronit, qué fue lo que te pasó y entendiendo bien lo que te pasó, cómo fue tu vida después de, cuál fue el shift de tu vida y cómo cambió. Bueno, a mí lo que me pasó fue que un día me levanté con un como resfriado muy fuerte, una gripa, tenía muchísima tos y me sentía muy mal, muy débil. Mi esposo estaba de viaje, entonces como que no había nadie aquí en mi casa que se diera cuenta qué tan grave estaba. Eh, un día le llamé a una amiga porque ya no podía más, le dije, please, llévame al hospital, me siento muy mal. Y básicamente es casi lo último que me acuerdo. Me dijeron que en el hospital que tenía influenza, pero que me fuera a mi casa y que descansara y que ya, que poco a poco se me iba a ir pasando. Resulta que mi esposo, esta amiga, a través de esta amiga llamaron a mi esposo y él alcanzó a llegar de viaje, pero si no hubiera llegado, creo que en ese segundo, yo no sé si estuviera contando esta historia. El avión casi lo deja y casi no llega y realmente yo estaba en una situación crítica. Me recogió del piso y me llevó al hospital. Resulta que cuando entré al hospital yo ya tenía estreptococo, influenza y neumonía al mismo tiempo. Entonces, esto lo que causó fue que fue un shock séptico, o sea, atacó mi cuerpo de una forma muy fuerte y muy rápida. Y después de unos días de tratar de salvarme en terapia intensiva, el doctor les dijo que yo tenía menos del 3% de chance de sobrevivir y que era casi imposible. Decidieron llevarme a México y cuando yo ya llegué a México sabían que para poderme salvar me tenían que hacer ciertas amputaciones en el cuerpo. Entonces, pues bueno, obviamente tratan de hacer lo que sea necesario para que pueda yo salvarme y me amputan las dos piernas abajo de la rodilla, media mano y otra mano completa. Entonces, básicamente quedé, o sea, amputada de 4 extremidades. Eh, estuve en el hospital 3 meses con una vida real de estar en cama y no poderme parar, no podía moverme, no podía hablar, tenía tubos en la garganta, tenía sonda, o sea, de verdad en un estado bien difícil. Pero así estuve 3 meses enfocándome en mi salud, en pura fisioterapia para salir adelante. Y después de 3 meses logré salir, pero me quedé un año más en México haciendo fisioterapia. ¿Para qué? Para yo poder llegar a Panamá después de casi 10 meses después, llegar a Panamá, Baruch Hashem caminando. Todavía tenía mi silla de ruedas ahí al lado porque me cansaba mucho, ya tenía prótesis en las piernas y
la verdad es que tuve una vida difícil, un enfrentamiento bien difícil cuando llegué a Panamá, porque imagínense que yo me fui y mi vida me enfoqué, o sea, todo giraba alrededor de mi fisioterapia, de mejorarme, de que Ronit caminara un paso, de que Ronit llegara para acá bien, que llegara este doctor, y de repente llego a Panamá y digo, wow, ahora sí tengo una vida real, una casa que atender, un esposo, 4 hijos que en ese momento tenían 12, 10, 6 y 1 año. Tenía una bebé de 1 año, entonces era muy difícil. Y de repente llegar a la casa y ser ama de casa, esposa y mamá al mismo tiempo estaba como que muy, muy difícil, fue un reto diferente. Pero me enfoqué que ya no era como que verme a mí misma trabajar en Ronit, sino ahora era también, o sea, estar bien para poder estar bien para los demás. Y la verdad es que fui poco a poco, fui sacando mis prótesis, fui pues atendiendo todo lo que les digo, y de repente un día tuve algo que fue como algo mágico, como un switch, que fue como si aprendí a ver las cosas de una forma diferente, donde, número 1, acepté mi cuerpo, que para mí eso era algo súper importante, porque todo este proceso no nada más es como que, bueno, ya pasó, ya te mejoraste y ya puedes caminar. O sea, uno tiene que hacer un proceso de lo que pasa físicamente con tu cuerpo y de esas pérdidas. Enfrenté muchos miedos también de el no poder estar bien para mis hijos o para mi esposo. Enfrenté cuando uno sale a la calle y, bueno, las miradas de la gente, aprender a superar todo eso. Cada cosa que yo vivía era 20 veces más difícil de lo que era antes. Siento que fue algo muy como difícil de explicar, pero cuando yo les digo que algo pasó en mí, que hizo un switch, que empecé a verme diferente, siento que ese día algo pasó en mí que es como si me pusieron un motor y dije, vamos para adelante y no me voy a enfocar en todo lo que pasó atrás, sino que esta es la nueva Ronit y voy a tratar de salir adelante con todas las herramientas que Hashem me dejó. Pienso que si no hubiera sido por el apoyo de toda mi familia, de mi esposo, que era día y noche 24 horas, de mis amigas, pienso que nada de esto hubiera sido posible. O sea, primero que nada, pues Hashem me dejó acá por una razón y yo tenía que aprender a sacar algo de todo lo que a mí me pasó, porque yo podría, como dice Natalie, haberme quedado en una cama o en una silla de ruedas y decir, bueno, esto fue lo que me tocó y no hacer nada. Yo no creo, sí tuve que enfrentar, como les dije, esos momentos de decir, bueno, Ronit, esta es tu decisión, está en tus manos. Y tuve que aprender a ver como que las pequeñas cositas, los pequeños pasos que marcaban una mejoría en mí, como para poder ir reconociendo poco a poco las cosas, porque cuando les digo que fue algo gradual, tuve que aprender a hacerlo, porque antes uno funciona como sin pensarlo, como robot. Y pienso que de verdad uno debe de agradecer por pequeñas que sean las cosas de todo lo que tenemos, porque realmente de la noche a la mañana cambian mucho las cosas. Y yo sé que no nada más es nuestro físico, pero sí el físico es el que te ayuda para hacer muchas de estas cosas que hacemos diariamente, ¿no? Y yo como mamá, sí fue algún reto muy, muy difícil. Pienso que no hay que dar por hecho nuestra vida, que hay que buscar el lado positivo de todas las situaciones hasta cuando parezca imposible. Porque en mi caso, créanme que después de verme en esa cama con tubos y sin poderme mover y sin poder hablar, mi realidad parecía imposible. Todo el mundo me decía, recibí mucho apoyo y sí me decían, Ronit, tú vas a poder, pero de eso a hacerlo es muy diferente. Siento que lo que me pasó es algo muy fuerte y muy difícil, pero está en mí cómo decido enfrentar esta prueba. Y puedo escoger ver el vaso medio lleno o medio vacío. Decir, bueno, esto es lo que no tengo, o decir, esto es lo que sí tengo. Y yo decidí agradecer y valorar todo lo que tengo y decirle a Hashem gracias y trabajar con eso.
100%. Bueno, uno hay veces se queda sin palabras porque uno constantemente se queja de cosas que sí están en nuestras manos y que sí podemos sobrepasar y podemos hacer algo al respecto. Y creo que este año todos hemos aprendido a adaptarnos porque fue como una gran enseñanza. Yo siempre digo como si nos pegaron y nos dijeron, tú no controlas tu vida. Hashem es el dueño de tu vida y él es el que te va a mandar señales, obstáculos y lo que sea que nos mandes porque sabe que lo podemos sobrepasar. Y yo creo que, no sé, yo las conozco, pero yo no sé si la gente entiende qué es tener una vida en donde uno no tiene movilidad del cuello para abajo o qué es tener una vida donde uno prácticamente le tocó volver a empezar a caminar. Y son cosas que Natalie y Ronit cuentan así de simple, como me pasó esto y esta fue la decisión que tomé y enfrenté la vida y ahora es lo positivo. Pero no se dan cuenta que son una gran enseñanza porque nosotros nos quejamos constantemente de las cosas y tenemos que hacer como un stop y empezar a agradecer por lo que tenemos, por el apoyo que tenemos, por quienes nos rodean, por las oportunidades que tenemos. Y esto me acuerda ahorita hablando milagros. Yo sé que es un obstáculo un poquito diferente, pero estoy segura que todos aquí han pasado por momentos difíciles, todas y todos, en el que, es un momento en el que uno dice, ay, estoy como en un hueco, no sé cómo salir, necesito a Hashem una señal, lo que sea, para saber que todo va a estar bien. O sea, tú sabes que Hashem está presente, pero necesitas una señal. Y en un momento, yo estuve como bien friqueada, creo que todos tenemos altos y bajos. Y hace un par de años yo estaba bien friqueada y me acuerdo que estaba en la playa con mi familia y me acuerdo perfecto, me senté afuera a ver el mar y dije, y eso que esta historia no la he contado muy poco, pero me parece que va perfecto porque dije, Hashem, en verdad, yo sé que todo va a estar bien, pero en verdad solo mándame lo que sea, o sea, que me pase una mariposita enfrente, que se me caiga una hoja en la cabeza, cualquier tipo de señal que puedas, mándame para que yo entienda que todo va a estar bien. Y me quedé viendo al mar y no pasó nada. Después bajé a la arena y me senté de vuelta y dije, Hashem, yo confío en ti. O sea, yo sí confío, pero necesito en verdad lo que sea, o sea, cualquier señal, no sé, que salte una ballena, lo que sea. Y en ese segundo como que me senté a ver la arena y cuando veo para abajo veo por lo menos 200 caracoles caminando al mar. Y me quedé muy en shock porque mi gran enseñanza de esa señal fue que ayer me estaba diciendo que en la vida todo está, nada más que tenemos que enfocarnos. O sea, los caracoles están siempre, porque ahora siempre que voy los veo, pero nunca los había visto porque no nos enfocamos en las cosas importantes. Y la otra enseñanza que me dio es que va relacionada a los milagros y a la luz, es que siempre hay que echar para adelante porque todos los caracoles están yendo para adelante. Entonces, está en nuestras manos el poder de entender esas señales y esos milagros y esa conexión con Hashem. Y después de este cuento, el que se los quería contar, quería que Natalie y Ronit nos cuenten un poquito si han tenido algún momento en el que se sintieron más conectadas a Hashem, porque uno sabe que en momentos difíciles uno se pregunta la gran pregunta, ¿por qué a mí? ¿Qué hice? No entiendo. ¿Por qué me lo merezco? Y quisiera saber, por lo menos contigo, Natalie, empezando contigo, si tienes alguna anécdota de alguna señal que te mandó Hashem o alguna relación directa o en todo el proceso de lo que te pasó, si tienes algo como que contarnos acerca de eso. Bueno, creo que esto es algo un poco personal y que tal vez tampoco he compartido con muchas personas, pero cuando yo me desperté de la operación realmente no entendía para nada lo que estaba pasando. Los doctores nunca me advirtieron ni a mí ni a mi familia que las cosas podían salir dizque, así de mal. Y bueno, de hecho yo había nacido con una discapacidad y ahora de un segundo a otro tenía una segunda discapacidad que era mucho más difícil y complicada que la primera. Entonces, una y otra vez yo me quedaba pensando, ¿por qué a mí? Dios, ¿qué hice para merecerme esto? ¿Por qué me permitiste que esto suceda? ¿Será que ya no me quieres? ¿Qué pasó con nuestra relación? Porque en verdad uno siempre se pregunta y al final, cuando uno está en su almohada y es la noche y está solo, siempre se comienza a hacer este tipo de preguntas, y más con Dios, ¿no?
Lo cierto es que sí, me estaba peleando bastante fuerte con mi religión, que era un pilar básico, creo que para todos nosotros y nuestra comunidad, Dios es un pilar básico. Y siempre había llegado a formar parte de mi vida. Pero en ese momento me sentía sumamente sola, porque tampoco sentía que podía recurrir a Dios, porque sentía que en verdad, sentía que Dios me había hecho eso, ¿sabes? Que era un castigo o algo, que había hecho algo mal. Y bueno, cuando pasas por una situación difícil como la que yo pasé, yo creo que en verdad pueden pasar dos cosas con tu relación con la religión. Por un lado, puedes pelearte con la religión, que es lo que me estaba pasando a mí al principio, o por el otro lado, puedes acercarte aún más a la religión, ¿no? Pero en mi caso, que tú te despiertes de un momento a otro, que no puedas moverte, que estés entubada, que no puedas comer, que no puedas hablar, que no sepas cuál va a ser tu futuro, que seas una niña de 13 años y no entiendas nada. En verdad, en ese momento yo tomé la primera opción y en verdad me estaba peleando con la religión. Y veía a mi familia sufriendo. Y, pero por el otro lado, veía que mi familia tenía muchísima fe de que íbamos a poder salir adelante. Entonces me dije para mí misma e intenté una vez más acercarme a la religión, pero, pero esta vez no una forma de reclamo. Y le pedí a Dios que me diera la fortaleza para afrontar cualquier cosa que me pasara, porque en verdad no sabía lo que me iba a pasar. Y entendí que en verdad no me estaba haciendo la pregunta correcta. Preguntarme por qué a mí, qué iba a ganar con esto. Nunca le iban a poder encontrar una respuesta. Y me di cuenta que únicamente me iba a llevar a buscar culpables, a culpar al médico, a culpar a la enfermera, a culpar a Dios, al quien sea. Siempre uno quiere culpar y encontrar una razón por la que le pasan las cosas. Pero me recordé una frase que es muy famosa en nuestra religión y que dice que todo pasa por una razón. Pero no la recordé de la manera fantástica, porque decir que todo pasa por una razón es un poco como ser iluso, pero sabes que yo entendí que esa razón yo tenía que crearla, yo tenía que buscar cuál iba a ser mi razón y aprendí que si me había pasado esto, tenía que utilizarlo para algo bueno. Con el tiempo, en verdad, todo fue tomando mayor sentido y les cuento que mi familia tampoco es religiosa, eh, pero quieren saber en verdad qué era lo que realmente a mí me tranquilizaba y en verdad me daba ganas de seguir. Aunque no lo crean, lo único que me traía un poquito de paz en esos momentos era cuando, por ejemplo, mi mamá llegaba a la sala de cuidados intensivos y me traía el sidur todas las mañanas para que yo rezara y le agradeciera a Dios por el día y por la vida, ¿no? Y también estábamos en Estados Unidos y hay como una comunidad que se llama High Life y ellos tratan como que visitarte y traerte cosas religiosas para que puedas cumplir con Shabbat y con las comidas y con cosas así. Entonces, cuando llegaba Shabbat, me acuerdo que encendíamos las velas, pero obviamente sin importar que eran velas de mentira, porque obviamente que en cuidados intensivos ni siquiera puedes prender el fuego. Pero todos estos rituales religiosos me devolvían a mí un poquito de normalidad y me recordaban que tal vez existía la vida detrás de esas cuatro paredes de ese hospital. Y ahora que estamos en Hanukkah y me quedo viendo las velas cuando las prendo, me he aprendido y me he dado cuenta que en verdad toda luz necesita una fuente de energía para poder brillar. Y en verdad mi fuente de energía son las personas que me rodean. Yo creo que mi familia fue uno de los pilares realmente más importantes en los momentos difíciles. Y tal vez entender que en verdad yo no era la única que estaba pasando por esa situación, sino que todos estábamos pasando de alguna u otra manera por eso y que todos teníamos que luchar juntos para salir adelante. Yo siempre recuerdo cuando mi padre y mi mamá me recordaban todos los días que juntos íbamos a poder salir de eso. Y también mis amigos de la escuela y la comunidad siempre me daban el apoyo para poder seguir. Y me decían que me extrañaban y que tenía que recuperarme. Y realmente todo eso me dio la fortaleza, ¿no? Y las cosas fueron tomando bastante sentido. Y me di cuenta que sí podía seguir adelante. Pero tú dices, Sabrina, que yo soy una persona muy positiva. En verdad, yo no soy una persona positiva. Yo me considero una persona realista. Yo estoy consciente que en verdad todos podemos sentir nuestras emociones y si estamos tristes, si estamos ansiosos, tenemos que saber que es normal, porque al final somos seres humanos y nadie es perfecto, ¿no? Y tenemos el derecho a sentirnos. Pero algo que una vez escuché es que a todas estas emociones tenemos que ponerle como una fecha de caducidad y decir, ok, me voy a sentir así, pero de aquí hasta mañana. Y mañana me levanto, me paro y sigo adelante con mi vida. Es decir, a todas las emociones tienen una fecha de cumpleaños. Al final yo soy una pelada de 25 años, soy un ser humano como cualquier otro, pero aprendí que al final, como les digo, siempre los retos y cada cosa que pasamos es lo que nos fortalece. Y en verdad no nos preguntemos por qué a mí, sino para qué a mí. Y cuando nos preguntamos para qué a mí,
en verdad ya encontramos un sentido en nuestras vidas. Sí, de verdad que aparte de sí, no hay mucho más que decir porque lo dijiste todo. Y no quiero hablar tanto porque quiero ahorita escuchar también el lado de Ronit, porque Natalie, tú dices que tú, o sea, que yo te considero una persona positiva y es que justo como ves la vida y como ves las oportunidades que nos da Hashem, ya automático nos da una gran enseñanza porque estoy segura que todas las personas que estamos aquí te ven y dicen, yo no entiendo cómo a pesar de todo lo que le pasó, puede hablar de esta manera y puede estar agradecida con la vida y entiende por qué pasan las cosas. Y por eso es que digo que es una gran enseñanza para los demás, para que paremos de cuestionarnos las cosas y entender que todo pasa por algo. De seguro que sí. Así que gracias por compartirnos eso. Y ahora para escuchar también un poquito de ese acercamiento, ese momento con Hashem, Ronita, después de todo lo que te pasó o en el proceso. Cuéntanos. Bueno, a mí me pasó que, acuérdense que les dije que yo estaba en una cama sin poderme mover, sin poder hablar, nada, básicamente movía los ojos y un poquitito la cabeza. Entonces sí tuve que empezar realmente de cero a hacer todo, pero pienso que fue un momento determinante en mi vida, porque ¿qué pasó? Que al yo estar en una cama acostada sin poder hablar, yo siento que creé, en ese momento no lo realizaba, pero después, o sea, después de ahora 6 años que ya pasaron, de 6 años después, yo digo, ¿qué me hizo tener esa fe? Esa fe de que todo iba a estar bien y como esa fuerza de salir adelante, porque como les digo que de la noche a la mañana tuve como ese switch de ganas de luchar, pienso que, o sea, obviamente eso me lo dio Hashem a mí, ¿no? Entonces yo digo, wow, Hashem, ¿qué hice no para merecerme lo que me pasó? Todo lo contrario, desde el momento que yo abrí los ojos, lo que hice fue, primero que nada, agradecer y decirle, wow, gracias por estar aquí. No me pregunté por qué me mandó eso, sino realmente para qué. Dije, ahora algo quiere de mí y estoy en el camino a descubrir qué es. Entonces yo pienso que todo ese tiempo que yo estuve en cama, esos 3 meses de verdad sin poder hablar, o sea, que uno, imagínense, a veces decimos, 20 minutos no voy a hablar, es imposible, o sea, imagínense 3 meses. Y yo solo podía hablar con él y pensar y como que trabajé en crecer realmente, trabajar mi relación con él. Y pienso que gracias a eso tuve la fuerza para seguir adelante. En ese momento yo solo le decía dos cosas. Le decía, número uno, gracias. Y número dos, sígueme dando la fuerza para seguir luchando porque de verdad que yo lo veía imposible. Entonces yo me puse una meta que dije, voy a tratar de convertir, así como dice Nati que una fecha de caducidad, yo dije, me voy a poner una meta de convertir toda esa angustia y ese sentimiento de no voy a poder, convertirlo en fe. Entonces, es como decir, bueno, cambio una cosa relativamente negativa por algo positivo. Y eso fue lo que me alimentó para poder seguir y seguir y seguir. Agradezco muchísimo que jamás me enojé con la religión, con Dios, jamás dije, Diosito, ¿por qué me mandas esto? Al contrario, siento que una prueba donde me estaba probando a ver si como mi lealtad con él en mi relación, porque de verdad que yo tengo una relación súper cercana y decir ahora, desde ese momento, decir, wow, pero no estoy enojada con nadie, no, nada, de verdad lo agradezco muchísimo porque siento que hubiera sido un peso que no me hubiera ayudado mucho a ver la vida de como yo lo hice. Como les dije, siento que cuando uno vive un momento así, te sale una fuerza, no sé de dónde, pero para mí esa fuerza, después del tiempo que pasó, o sea, yo me di cuenta que esa fuerza era el mismo Hashem que me la estaba dando. Y siento que fue un premio por la forma en como que yo me comporté con él, la forma en como le agradecí. Pienso que como que me hizo darme cuenta de enfocarme en las cosas que realmente eran importantes. Pienso que el día de hoy, o sea, bueno, desde el día que salí, de que me desperté, le digo,
gracias por darme la oportunidad de vivir esto. Suena difícil porque dices, ¿cómo voy a agradecerle por eso que me pasó? Pero gracias a todo eso, yo soy la persona que soy el día de hoy. Y cuando ven y me dicen a veces, pero Ronita, es que qué fuerte eres, ¿cómo aguantas? No es que yo soy fuerte, sino que gracias a todo ese momento que yo trabajé en mi fe con Dios, en salir adelante, en luchar por Él, siento que esa es la fuerza que Él me dio para poder hacer todo lo que yo hago. Me acuerdo que mi esposo me decía una cosa muy, muy importante, que en ese momento, como dice Natalie, todo uno lo ve difícil y todo uno lo ve pues un poquito más, a lo mejor no negro, pero grisecito. Y me acuerdo que mi esposo, yo estaba frustrada por cualquier bobada que pasaba, bueno, no eran bobadas, pero cualquier cosita, y él me decía, pero Rodi, no te preocupes, mira, nos echamos un pasito para atrás, pero acuérdate que ayer avanzaste 2. Entonces, cuando tú realizas todo lo que has hecho y volteas para atrás y dices, wow, mira qué tan lejos he llegado, todo lo que he avanzado, te das cuenta de todas las cosas, todo el apoyo, todo lo que, el esfuerzo, que todo lo que ha valido la pena. Entonces, él siento que le agradezco mucho porque me hacía reconocer mucho todos mis avances. Y siento que fue algo muy importante en mi vida el siempre sentirme acompañada. Me acuerdo que una vez, o sea, acompañada por Hashem, ¿no? Y me acuerdo que una vez en el hospital me pasó algo súper, súper fuerte. Bueno, yo no me acuerdo porque me lo contaron después porque estaba dormida, pero me acuerdo que estaba en terapia intensiva y mi mamá entró a la sala donde estaba yo y yo no podía hablar, estaba dormida. Entonces ella empezó a decir Shema cuando yo estaba dormida y después ella me contó que diciéndome Shema, yo empecé a llorar y, o sea, uno piensa y dices, ¿cómo está llorando si está dormida? Y entonces yo pienso o sea, que Ronit no estaba dormida, Ronit estaba ahí, Ronit sintió eso. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos sentir como esa luz que dice Sabri, esa luz que tenemos, que si bien está la oscuridad, pero vean que ya hay una lucecita prendida y que ese es el camino y seguir por ahí nos da la fuerza para seguir haciendo lo correcto. Sí, 100%. 100%. Y hay algo que tú me dijiste una vez, Ronnie, que es que en el segundo que, y quiero, tú lo dijiste, pero lo voy a repetir, que en el segundo que tú abriste tus ojos fue como que, y es lo que me dijiste, fue como que me acuerdo que en un momento tu esposo, y me corriges, como que no te quería quitar la sábana porque era un momento muy raro de cómo decirte que, porque para ti básicamente fue un resfriado que tú te desmayaste y te despertaste 3 meses después. Y no te querían quitar la sábana porque tú no sabías, no te habían dicho sobre las amputaciones y tú estás tratando de decirle, no te preocupes, como que yo solo tengo calor, no pasa nada, todo está bien. Y creo que me hablaste mucho también de cómo ahí en ese momento cuando te despertaste, a pesar de todo lo difícil, también entendiste el propósito y tu misión en la vida. Totalmente. No sé si ¿Sabes qué? Hay una cosa muy, muy importante que me pasó, que después de que salí del hospital estaba recién salidita y una niña me dijo, una pelada, tenía como 12, 13 años y me dijo, Ronit, pero si pudieras volver el tiempo atrás y hacer como que nada de esto pasó, ¿tú lo harías? Estaba en silla de ruedas y llevaba creo que 2 semanas de haber salido del hospital y me quedé pensando y dije, wow, qué buena pregunta, porque me han preguntado todo, pero nunca eso. Y estaba todo muy reciente y dije, wow, no, porque la fuerza que yo siento adentro de mí ahora soy otra. Y gracias a eso que me pasó, soy quien soy. 100%, 100%. Y por eso es que tú hablas de eso, de que apenas te despertaste, entendiste tu misión en la vida y creo que lo has logrado muy bien y todavía te falta una larga vida por seguirla, que es inspirar y motivar a todas las personas que te rodean. De verdad, igual Natalie, hablamos siempre como sobre detrás de las pantallas todos somos iguales y cómo tú puedes hablar por WhatsApp, dibujar, hacer todo, graduarte de la escuela, el primer puesto, de la universidad, el primer puesto, y todo por movimientos de la boca y del cuello para arriba. Entonces también es como una gran enseñanza. Y yo quiero hoy invitar a la comunidad entera, que la verdad es que yo siempre digo
Es un completamente honor y un placer ser parte de esta comunidad tan llena de gente tan querida, real, humilde, dispuesta. Y quiero hacer como un llamado de atención hoy a que empiecen a conocer a las personas, no por lo que les pasó, sino por quienes son, y que se empiecen a hacer la pregunta de qué es lo que realmente significa un milagro, porque en verdad el milagro lo tenemos constantemente alrededor de nuestras vidas, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras oportunidades de amanecer todos los días. Entonces es como tratar de enfocarnos un poquito mejor en qué es lo que tenemos y cómo podemos agradecerlos, y que detrás de todo lo que no se ve, como dice Ronit, siempre hay una lucecita, nada más que hay que buscarla y entender que va a estar ahí y se puede iluminar más. Entonces, ahorita me gustaría mucho abrir el chat para preguntas, me fascinaría. Y por mientras también decirle a Natalie y a Ronit, y también un agradecimiento enorme a Sei, porque como dije, en esta comunidad hay personas que nos inspiran constantemente y que nos enseñan que a pesar de los momentos difíciles, siempre hay una luz, y de verdad agradecerles a Ronit y Natalie, que como dije al comienzo, son testimonios de milagros de vida, y son parte de nuestra comunidad. Entonces es un gran orgullo, la verdad, estar aquí con ustedes hoy. Voy a leer algunos comentarios que yo sé que todos ya lo leyeron, pero hablan muy bonito de ti, Ronit, y de Natalie. Hablan de cómo son una inspiración, con una fortaleza y emuná en Hashem, que son un regalo de Hashem, y nos sentimos privilegiados de escucharlas, y yo quiero agregar a eso también de tenerlas cerca y de que sean parte de esta comunidad. También dice que las admiran inmensamente a las dos porque las conocieron desde antes y después, y que las quieren muchísimo, y eso es tan importante. Muchas personas están conociéndolas a ustedes dos por primera vez, y muchas personas han vivido el proceso de lo que fue antes y el después, y creo que las personas que de verdad las conocen saben que su personalidad ha sido la misma, y la manera de apreciar la vida y entender el por qué Hashem hace las cosas siempre ha sido el mismo, la misma razón. Entonces, a ver si alguien tiene alguna pregunta. A ver, ok, vamos a ver. Ah, ok. Son heroínas dentro de nuestra comunidad, dignas de admirar por su fortaleza y fe. Que Hashem las bendiga hasta los 120, pero vamos a agregarle un par de años más a eso, como hasta los 2000. Y bueno, esta pregunta está bien difícil y me disculpo porque yo no me la sabía, no es que yo las voy a poner en el spot ahora, pero me gusta. Y perdón, porque en verdad está tough. Pero bueno, si tienen... Ok, un segundito, paren de preguntar porque se me está subiendo. Ok, dice, si tienen algún acto chiquito, o sea, de lo más mínimo que fue la acción de una persona que logró hacer un impacto grande y les dio fuerza de motivación. Sí, esa es la pregunta. Perdón, en verdad no fui yo. No sé quién, yo sé que las dos hablaron mucho de su familia, pero si tienen así como un apoyo específico o algo que sí, es Yo la difícil. verdad es que no hablaría de alguien en particular. O sea, yo pienso que hay veces que, por ejemplo, Hanukkah, uno piensa en Hanukkah y lo primero que te viene a la cabeza son los milagros. Entonces, yo pienso que a veces uno dice como, te enfocas de que un milagro y es algo grande. Yo siento en mi caso que no tuve uno grande, tuve miles chiquitos. Y lo que más agradezco es, o el impacto que tuve fue el reconocer, el tener el poder de reconocer todas esas pequeñas cositas, esos milagros que me pasaban día tras día, hora tras hora, que me hicieron crecer y que me hicieron ser, o sea, la persona que soy. Entonces, yo la verdad es que le agradecería a Hashem por cada cosita chiquita que hizo y darme la capacidad de poder reconocer esas cosas. 100%. Pero, Y Natalie, yo creo que antes también de que tú respondas, el poder de cómo las acciones lo pueden cambiar todo es muy impresionante. Uno no se da cuenta, y Natalie me sorprendió completamente hace una semana con lo que me contaste,
que dijiste que yo de la nada tú estabas en la escuela y acababas de volver de tu operación y estabas en el comedor y yo solamente entré y me senté contigo a charlarte de la vida, pues, o sea, para mí no es que tenías una discapacidad, Y sino nunca hay foco de atención para preguntarme como que qué te pasó, por qué estás así, o sea, como que fue como una conversación de amigas de toda la vida. y es muy fuerte. ¿Por qué lo menciono? Porque al final todas estas oportunidades de verdad crear un impacto en las demás personas, o sea, ya sea ustedes contando sus historias o ustedes decidiendo seguir adelante y ver la vida de una manera positiva, es una gran enseñanza de que de verdad tenemos el poder de cambiarle la vida a alguien en todo momento. Y hay una pregunta también, Natalie, perdón, mentira, contesta tú antes de la siguiente pregunta. No, yo iba a contestar, iba a hablar un poquito de lo que dijo Donit, y que estoy sumamente de acuerdo con lo que ella dice, que siempre en verdad hay dos formas de ver la vida, y una es creer que no existen los milagros, y la otra es creer que todo es un milagro. Eh, la verdad que yo aprendí que en verdad todo puede cambiar en cualquier segundo, por lo tanto hay que estar agradecidos con todo lo que tenemos, incluso las pequeñas cosas, y que yo llamo pequeñas victorias. Por ejemplo, levantarnos cada mañana y saber que estamos saludables, poder abrir los ojos, ver lo lindo que está el día, compartir con la familia. Por lo tanto, por ejemplo, ver a mis sobrinitos reírse y venir a mi cuarto y jugar conmigo y decirme tía Nati, el hecho de estar saludables. Todas estas son las pequeñas victorias que para mí en verdad son los pequeños milagros. Al final no tiene que pasar algo sumamente extraordinario para que los reconozcamos como un milagro. Y es lo que decía Donita, al final cada cosa, y cuando eres una persona con discapacidad mucho más, no puedes tomar nada por sentado porque nunca sabes cómo va a funcionar tu cuerpo, nunca sabes si va a pasar algo el próximo día. Entonces, al final, el hecho de poder respirar, el hecho de poder moverte, el hecho de poder sentir, el hecho de que tu cuerpo funcione a la perfección, porque ni siquiera sabemos cómo nuestro cuerpo funciona. Entonces, al final, todos esos son milagros que en verdad no nos damos cuenta que existen. Y Hanukkah, que es la fiesta de los milagros, al final creo que es el momento de conocerlos todos los días. 100%. Y yo creo que también, por ejemplo, en mi caso, agradecer un milagro que me dio Hashem, que es el poder ver a todas las personas por igual y que todos somos seres humanos. Y yo estoy demasiado agradecida por eso, porque desde chiquita tuve la oportunidad de conocer a muchas personas con diferentes discapacidades. Y me gustaría preguntarles o pedirles que por favor le den un mensaje, en este caso a nuestra comunidad, que pienso que es hasta más especial que de cualquier otra charla que hayamos podido dar, es que cómo, ¿qué le dirían a las personas cuando, o sea, que las ven diferentes sin saber, o que dicen, pobrecita, o ay, ya no puedo hacer esto, o no la saludes así, salúdala así? O sea, ¿cuál mensaje le pudieran dar a nuestra comunidad en este caso del mismo trato, de inclusión, de entender que todos somos seres humanos, simplemente tenemos todas habilidades diferentes? Bueno, en verdad, en mi caso, eh, yo tengo que agradecerle a la comunidad, de hecho, porque creo que al final muchas veces el trato que yo recibo, que es un poco discriminatorio, lo recibo mucho más de afuera de la comunidad que dentro de la comunidad. La comunidad me conoce, ¿sabes? Y la comunidad siempre me ha tratado como un igual. Y las personas que no me conocen igual acercan a mí, me tratan como un igual. Eh, o me tratan sumamente bien. Entonces, creo que en ese caso me gusta y siempre ha sido una fortaleza para mí ser parte de esta comunidad porque siempre me he sentido como que me incluyen, ¿no? Y que me tratan bien. Entonces, en ese caso, es como una felicitación más que todo de la comunidad, más que decir algo como que tenga que cambiar. Pero sí, al final, obviamente, es importante lo que tú dices y lo más importante es no ver a las personas con discapacidad con lástima, sino verlas como una persona igual, porque somos una persona igual, como todos ustedes. Y creo, Nat y Ronit, por lo menos, que ustedes nos han enseñado también a darles ese trato de un ser humano a ser humano, porque todas las personas que te conocimos, Natalie, desde la escuela, simplemente yo me peleaba, dije, permiso, permiso, le voy a dar un abrazo a Natalie, y yo ni me daba cuenta que de la nada no podías abrazarme o tocarme, y de la nada no, o sea, simplemente era como que ir, y gracias a tú existir y estar con nosotros, fue que nos enseñaste a darle ese trato igual a todos. Entonces, gracias a ti por eso, por el simple hecho de estar presente, nos pudiste dar esa enseñanza. Y Ronit, no sé si tenías algo que Yo, agregar. bueno, la verdad es que igual que Natalie, pienso que solo tengo que decirles gracias porque yo llegué hace 20 años a Panamá y siempre fue una comunidad que me recibió divino desde el día uno.
Y quisiera sobresaltar, porque creo que solo una vez lo he hecho, cuando recién llegué a Panamá, y les agradecí por todos sus rezos, por todas las cositas, los detalles de ir al hospital, de atender a mi familia, en todos los sentidos, toda la ayuda que recibimos. De verdad que gracias, o sea, es una comunidad, como dicen, muy bonita, muy, que de verdad siempre tiene los brazos abiertos para todos. Y bueno, solo es gracias. Sí, somos, como dicen, personas normales, somos personas con una discapacidad, pero sentimos igual, queremos igual, y pienso que en el fondo de esto nos puede servir para ayudar a ver a la gente de una forma diferente, no nada más por su físico, por una actitud o algo, sino por lo que la persona realmente es. Y bueno, yo no sé, yo pienso que en mí yo tengo, por ejemplo, un lema que digo, yo no necesito que sea fácil, yo solo necesito que sea posible. Y no sé, pienso aplicarlo y yo lo trato de aplicar tanto como quiero que la gente lo aplique conmigo, lo aplico para los demás. Entonces pienso que, no sé, que el agradecer abarca tantas cosas. Una palabra gracias suena chiquita para lo que es, pero infinitas gracias desde el corazón. No, sí, estoy de acuerdo. En verdad, esta comunidad es, y lo digo de todo corazón, es una gran bendición ser parte de esta comunidad. Tiene un apoyo impresionante y personas de verdad. Y quisiera aprovechar el momento y invitar a toda la comunidad a que si alguna vez dudan en la historia de alguien o en entender bien qué pasó, que siempre tengan la confianza de acercarse y preguntarlo directamente. Al final, todos somos de una misma comunidad, de una gran familia, y lo que más queremos es aprender de nosotros mismos y entender que todos estos milagros no es que los empezamos a ver desde ahora, sino que Hashem nos los ha estado poniendo constantemente y fue nuestra decisión empezar a verlos desde ahora. Entonces, quería, antes de terminar, que yo creo que ya no hay más preguntas, invitarlos a que se hagan esa pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que significa un milagro? Antes de empezar a ver si han presenciado alguno o no, ¿qué es lo que de verdad significa un milagro para ustedes? Entonces, quería agradecerle a Sei de todo corazón por este espacio. Yo estoy muy agradecida por tener la oportunidad de volver a hacerle preguntas a Ronit y a Natalie, porque cada día aprendo algo más de ellas. Así que Sei, en serio, muy importante este espacio. Ojalá que se siga haciendo, especialmente en estos momentos de Hanukkah, donde hay que apreciar la vida al máximo y entender que los milagros los tenemos a nuestro alrededor constantemente. Y a Natalie y Ronit decirles que son una gran inspiración y que podemos escuchar sus historias o pensar que las conocemos y siempre, siempre, siempre tienen algo que contar que nos sorprende. Así que gracias por ser esa fuerza de inspiración y por enseñarnos que la vida es una, hay que disfrutarla, hay que agradecerla y hay que aprovecharla. Y especialmente en estos momentos de Hanukkah, que hay que ver siempre el camino de la luz. No sé si tienen algo que decir antes de irnos, Natalie y Ronita, aunque creo que ya lo dijeron todo. Pero sí, bueno, a ver, déjenme nada más asegurarme que sí, muchas gracias, están diciendo todos, comparto todas esas gracias. Y bueno, 1.000.000 de gracias a todos. Ya saben, Ronit y Natalie, las dos son muy famosas. A Ronit le falta hacerse su TikTok, pero Natalie ya lo tiene, entonces pueden ver sus videos y todo. Y de verdad, una vez más, mil gracias. Haxameas a todos y cuídense mucho. Gracias a todos, gracias Auri, gracias Ei. Gracias a todos. Chaito.